Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a un podcast más. Estamos aquí con un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de El Malismo, que es un libro creado por Mauro Entrialgo. Y nos pareció importante tocar este tema porque el malismo es un concepto que introduce Mauro, en el que nos explica cómo es que la publicidad o puede ser otras áreas, otros campos, la política, por ejemplo, cómo ellos se presentan enalteciendo el mal, dependiendo de cada persona, ¿no? Puede ser un político, puede ser un producto, puede ser un servicio, y cómo nosotros en la sociedad, cómo ha venido dándose esta dinámica de enaltecimiento. Entonces, estamos aquí con el doctor Luis Arrocha Mariño y Maigualida Méndez, yo Diana Gine, para comenzar con esta conversación. Bienvenidos y ahí comenzamos. Gracias. Gracias, Diana. Un placer nuevamente, Maigualida, tenerlas por acá y esperemos que esto les sea útil a los que están del otro lado de las cámaras, como dicen, ¿no? Sí, el tema nos pareció muy importante, muy relevante, porque indica una tendencia actual. Hay una tendencia dentro de lo que nosotros hemos denominado el SIDA mental, ¿no? Bueno, aquí sale, ¿se lee bien o está al revés? SIDA, ¿no? Sí. Sale bien. Sí, sí se ve bien. Sí. El SIDA mental, que no es otra cosa, sino lo que nosotros denominamos como el pecado original en el equipo Neurocódex, ¿no? Para comprimir lo que es una tendencia en nosotros que determina nuestro comportamiento cotidiano. SIDA serían las siglas de, en primer lugar, como vemos aquí, en primer lugar, la S de soberbia, ¿verdad? La I de ignorancia, la D de desmesura y la A de autoengaño. Esa combinación de estos pecados hace que nosotros tengamos una visión generalmente sesgada desde el punto de vista del individualismo, ¿no? Cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, que es lo que precisamente esta época de posmodernismo ha venido impulsando. Por lo tanto, no es de extrañar que si nosotros estamos signados por estas características, fácilmente elijamos el malismo como una forma de expresión cotidiana, diría yo, ¿no? Como una forma de manifestación predominante, en tanto que lo único que a mí me interesa es lo que me beneficia a mí, sin tomar en cuenta las interacciones, sin tomar en cuenta las relaciones con los demás, y eso hace que, por lo tanto, estos impulsos básicos, soberbia, ignorancia, desmesura y autoengaño, sean las que toman control de nuestro ser, ¿no? Fíjense que precisamente trabajando con los equipos de Neurocode, los equipos de discusión transdisciplinaria, desarrollamos lo que llamamos una vacuna. Una vacuna consistente en primer lugar, una vacuna que llamamos TERPA, ¿no? La vacuna que podemos llamar TERPA, voy a anotarlo aquí, ¿no? Con una H intercalada. La vacuna TERPA, ¿no? La vacuna TERPA, que es trabajo en equipo, estudio, reflexión, prudencia y paciencia, humildad y autocrítica. De esta manera, en la medida en que nosotros, a través de un proceso educativo, fortalezcamos esas herramientas,
podremos contrarrestar los efectos maléficos del SIDA mental, ¿no? Ahora bien, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y por qué eso no ocurre? ¿Por qué no está ocurriendo? No está ocurriendo, entre otras cosas, porque el espíritu de época que estamos viviendo, basado en el individualismo, ¿verdad? Basado en la idea de que lo único que importa es el bienestar propio, individual, sin tomar en cuenta que nosotros vivimos en sociedad, sin tomar en cuenta que nosotros vivimos en interconexión con los demás, hace que precisamente los impulsos que naturalmente se mueven tienden a las satisfacciones más primarias, a lo primario. Y lo primario en función también de que como lo que queremos es el placer inmediato, no hay la capacidad de postergación, no hay la capacidad de reflexión, no hay la capacidad de buscar qué es lo que nosotros podemos mejorar de nuestra vida, ¿no? Entonces, en el caso del malismo, podríamos decir, vamos a aplicarle al malismo, vamos a aplicarle al malismo lo que nosotros llamamos como herramienta el análisis espectral del relato. ¿Qué significa un espectro? Un espectro significa que si yo tengo un término, en este caso el malismo, ¿verdad? Voy a representarlo por la letra M. En el otro extremo de su posibilidad de espectro está, por lo tanto, el buenismo. Entonces nosotros podemos decir, vamos a ponerle el malismo, el buenismo. Y en el punto medio, ¿verdad? En el punto medio yo puedo colocar entonces lo que sería indiferencia, ¿verdad? Se puede decir, yo puedo tener un comportamiento malo, perjudicial, y puedo irlo suavizando poco a poco hasta que lo convierta en un comportamiento bueno. Entonces, si nosotros proyectamos esta indiferencia, fíjense qué interesante, porque podemos desarrollar un área que es donde nosotros podemos analizar incluso hasta matemáticamente, podríamos nosotros ir determinando cuál es la inclinación que nosotros podemos tener. Si yo estoy en malismo, por ejemplo, si yo predomino, yo puedo estar aquí, ¿verdad? O pudiese estar aquí. O, en el mejor de los casos, yo puedo desplazarme hacia el buenismo, ¿no? Ahora, ¿cómo distinguimos el malismo del buenismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el caso, la Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué llamamos malo y a qué llamamos bueno nosotros desde el punto de vista de la metodología Neurocódex? Malo es todo aquello que perjudica nuestro estado de salud tal y cual como lo entiende la definición de la Organización Mundial de la Salud. Salud es el máximo estado de bienestar alcanzable en lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Entonces, decimos, ¿qué es lo bueno? Aquello que contribuye al crecimiento del bienestar bio, psico, socio, espiritual. Por lo tanto, llamaremos malismo o malo aquello que perjudica el estado de bienestar. Fíjense que el estado de bienestar, el estado bueno, el estado de buenismo, podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Consistiría en que yo tomo conductas, tengo comportamientos específicos que apuntan a ese aumento de una longevidad saludable, una longevidad de disfrute, una longevidad de armonía entre los distintos componentes de nuestra sociedad. Pero efectivamente, como se llama en Tralgo, ¿no? Como señala en Tralgo, lo que está predominando en nuestras redes sociales,
lo que está predominando en nuestros medios de información y de comunicación es una exaltación de lo malo, de lo negativo. Entonces uno ve las noticias y cuántas noticias buenas ve, cuántas noticias malas vemos, ¿no? Entonces tú dices, estamos inclinando la balanza públicamente, ¿verdad?, hacia lo malo. Y entonces nos extrañamos de encontrar cada vez más comportamientos de índole perverso, destructivo, guerras, enfrentamientos, conflictos, y decimos, pero bueno, ¿qué está pasando en la humanidad? Porque ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestro modo de aprendizaje, nuestro modo de desarrollo del SIDA o del TERPA está en función de lo que estamos viviendo cotidianamente. Ese es el papel de la publicidad, ese es el papel del marketing, ese es el papel de la política. ¿Mm? Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, Luis, vamos a abrir esa conversación, esa discusión sobre esto. Entonces, ahí se vería un poco que debemos aprender a tomar decisiones porque tenemos dos caminos, ¿no? El malismo y el buenismo. Tenemos dos opciones. Exacto. Y voy a elegir. Exacto, y voy a elegir. Ahora, ¿cómo elijo? Acuérdense que nosotros elegimos, en primer lugar, automáticamente. Ese es el más poderoso de todos. ¿Qué es lo automático? Lo automático es, por ejemplo, que yo respiro automáticamente, que mi corazón late automáticamente. Pero también están entre los automatismos aquello que yo he cultivado repetidamente a lo largo de mi vida. Si yo estoy escuchando todos los días noticias negativas, noticias malas, noticias destructivas, y además premiando ese tipo de conducta, yo, por supuesto, me voy a inclinar al malismo en forma automática. Tenemos el modo inconsciente de aprendizaje, que es aquel que está determinado por la inclinación que afectivamente nosotros tenemos también como cultivo. Emociones como la ira, como el miedo, como la tristeza, que son fomentadas a través de todo este pocotón de noticias, ¿verdad?, en lugar de, por ejemplo, noticias alegres, noticias de ternura, de amor, de solidaridad, de acompañamiento, de bienestar. Y después el consciente, el cachito consciente que tenemos, que es la capacidad de reflexionar desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de aquello que llamaban antes la cabeza fría, ¿no? Como la tengo yo ahorita, porque con este frío que está haciendo aquí me he tenido que poner este gorrito, ¿no? Entonces, Maigualida, tú estabas señalando eso de que es como estoy ante un camino. Entonces, en este camino, ¿me quedo en el punto indiferente? Muy difícil, ¿verdad? O me inclino para acá o me inclino para acá, ¿no? Lo natural y espontáneo es irme por el malismo, ¿no? Pareciera, lo inconsciente, como esa tendencia. Y lo otro tengo que trabajarlo, tengo que construirlo, tengo que ponerme más en eso, pareciera. Bueno, fíjate que esa es una de las tesis interesantes que yo a veces me pongo a preguntar y yo digo, en realidad no es así. En realidad, tendencia a hacer cosas buenas o a hacer cosas malas, nacemos con ambas competencias. Me acordé de aquel cuento que se usa mucho en el coaching, por ejemplo, y en la terapia, del papá indígena norteamericano que le dice a los hijos, miren, dentro de ustedes hay dos lobos. Hay un lobo solidario, cariñoso, que cuida a su familia, que la alimenta, que tal. Y hay un lobo furibundo,
que es destructivo, que ataca y tal, ¿no? Y entonces uno de los hijos le pregunta, papá, ¿y cuál va a crecer en mí? Y él le dice, el que tú alimentes. El que tú alimentes. Entonces, ¿cuál es el que tú alimentas? Por ejemplo, si en una etapa, esto ya lo sabemos y hay investigaciones muy serias al respecto, una madre que en su embarazo está tranquila, está alegre, está feliz, se siente segura, se siente bien acompañada, tiene la esperanza de que su bebé crezca sano, fuerte y vigoroso y hace cosas para que sea así, lo más probable es que va a ser una madre cariñosa, amorosa, que va a velar por esos primeros años de ese niño, donde va a estar cultivando los núcleos neurológicos relacionados con precisamente el amor, la solidaridad, la ternura, la alegría, la empatía, ese tipo de cosas, ¿no? En cambio, una madre que empieza su embarazo con sufrimiento, conflicto, etcétera, etcétera, va a desarrollar más bien tendencia a que su bebé se incline a la ira, lo cual lo va a llevar al odio, ¿verdad? Al miedo, lo cual lo va a llevar al terror o al sobrecogimiento, a la timidez o a la angustia, al desespero, ¿no? Entonces, esa educación, una educación, por ejemplo, que uno la ha visto muchísimo, ¿verdad? De un padre que le enseña al niño a jugar con los demás, que si surge alguna diferencia, no vengan, vamos a arreglarlo en buena lid. Además, hazle cariño, acompáñalo, tenga una mascota, aprende a ser amoroso, va a ser un individuo que va a tender a ser buenista, ¿verdad? Va a ser buenista. Mientras que, no, guerra, destrucción, pórtate bien, correazo, maltrato, etcétera, ¿para dónde va a agarrar? Para el maligno. Y fíjate que eso es muy antiguo, ¿no? Yo diría, las cosas no han cambiado tanto desde el punto de vista de nuestro comportamiento y de las relaciones que nosotros tenemos como seres humanos. No han cambiado mucho. Por ejemplo, en la Grecia antigua se llamaba retórica al arte que desarrollaban los políticos para convencer al pueblo de que votaran por ellos. ¿Y cuál era la propaganda? La propaganda era el boca a boca, pero había publicidad, había marketing también, ¿verdad? El marketing tenía que ver con, bueno, el tipo se vestía con ciertas túnicas y tal, ciertas telas, esto, lo otro. Ese era el marketing. En la medida que hemos tenido desarrollo tecnológico, lo que hemos hecho es fortalecer esa estructura básica nuestra. Por eso es que si nosotros lo vemos desde el punto de vista del modelo estándar del diseño humano, nos damos cuenta que en lo social, en las relaciones nuestras con lo social, lo que hay es consenso, búsqueda de consenso, búsqueda de acuerdos o el establecimiento de desacuerdos. Entonces, desde los años 50 del siglo pasado para acá, ha venido una tendencia creciente hacia el individualismo y no solo hacia el individualismo, hacia la desconfianza de las grandes creencias buenistas que teníamos, ¿verdad? Y a sustituirlas por, bueno, haz lo que te dé la gana, y si le haces mal a otro, puede ser que tú tengas beneficio. ¿Ya? El famoso, bueno, lo que llamamos el postmodernismo, ¿verdad? Con la idea primero de que lo que importa es el aquí y ahora nada más, lo que importa es ganar dinero como fuente para yo enriquecerme en lo individual, así perjudique a otro. El que yo vendo un producto, por ejemplo, si yo vendo este producto,
es porque quiero ganar dinero y no porque voy a prestar un servicio a alguien que necesita, en este caso, el marcador para, como estoy haciendo yo, ¿no? Es decir, un cambio en la política general hacia la vida, exaltando eso, exaltando lo individual, exaltando el aprovechate, exaltando el nada sirve, solo sirve que yo gane dinero y además lo tengo que ganar rápido y ya, porque mañana no sé qué viene. Y entonces, y además estoy viendo el mañana como una posibilidad amenazante. Entonces, eso ha sido el caldo de cultivo para que el malismo sea lo que está en el tapete y lo que se está promocionando, lo que se está exponiendo, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta ahí, Luis, con respecto a lo que tú comentaste. El espectro que tú nos presentaste, ¿no? El malismo, el buenismo, y en el medio estaría la indiferencia. Eh, bueno, hablando en términos matemáticos, sabemos nosotros que el equilibrio está en el medio, ¿no? En este caso, en esta metáfora que tú nos mostraste, el equilibrio entre el malismo y buenismo, ¿cuál sería? Porque según voy entendiendo es que nosotros individualmente y como sociedad nos conviene más bien inclinar la balanza al buenismo. Claro. Entonces, Sí, ¿cómo sí. sería? Claro, porque aquí no se trata de equilibrio, se trata Ajá, de tendencia. de tendencia. Entonces, fíjate, la tendencia actual, ¿cuál es? La tendencia actual es un vector, esto lo podríamos analizar desde el punto de vista de un análisis tensorial, ¿verdad? Ujú, La publicidad está así. ujú, Entendiendo por publicidad las invitaciones a nivel inconsciente y automático que nos están haciendo los grandes medios de marketing, ¿no? Entonces, este es podríamos decir, este es un tensor, un vector de tendencia en la actualidad. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que creemos un tensor, ¿verdad? Hacia el buenismo. Un tensor que más bien de la indiferencia vaya hacia acá. Entonces, vamos a aplicarle, pues, digamos, la política matemática de los vectores. Entonces, tenemos un vector. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? En la actualidad tenemos un vector malista muy grande. Basta con que uno abra cualquiera de las redes sociales y vea las noticias, ¿verdad? Y un vector buenista muy pequeño. Por lo tanto, si nosotros le restamos a esto, nos quedaríamos con, ¿verdad? Un vector de predominio malista. ¿Cuál es la propuesta? Que nosotros este vector lo hagamos mayor que el malista. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿qué hago yo en mi caso? Yo entro en las redes sociales todos los días, ¿verdad? Es más, yo le dedico 2 o 3 horas, a lo mejor sí, más o menos unas 2 o 3 horas, a ver videos en YouTube, porque me parece una forma muy práctica de informarse de qué está pasando. Ahora, ¿qué veo? Bueno, de repente veo, date un blog, no le estoy haciendo propaganda, pero ¿ah? Que nos habla ahora de filosofía y de física, ¿no? Bien interesante.
veo conferencias de filósofos, veo hallazgos de neurocientíficos, veo construcciones extraordinarias. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué vector está predominando en mi cabeza? El buenismo. Me entero de lo que está pasando, pero para voltear ese vector, por ejemplo. Entonces, políticamente, ¿qué está ocurriendo? ¿No? ¿Qué está ocurriendo en mi país de origen, Venezuela? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué está ocurriendo en Ucrania? ¿Qué está ocurriendo en el Medio Oriente? ¿Qué está ocurriendo en los Estados Unidos? En Oceanía, en general, busco noticias variadas para ver cuáles son las tendencias. Entonces, en la medida que yo veo, ok, esta tendencia es malista, pero busco que eso no me afecte en mi estructura, sobre todo de carácter afectivo. Entonces yo minimizo eso. Ya bueno, tiene que ver con otro montón de herramientas que provienen de la PNL, que provienen de la terapia cognitivo-conductual, que provienen de 20.000 fuentes, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos y recopilamos en Neurocodex. Y ¿para qué? Para que lo que me quede a mí tiene que ver con mi rol como buenista. Entonces termino haciendo los hablemos claro, por ejemplo. Cuando en los sábados me abro al público para darle ideas positivas, constructivas de cómo vivir mejor en este mundo donde la propuesta social predominante es sé malo. ¿Verdad? Ocúpate de ti mismo, no te ocupes de más nadie, sálvate como puedas y tal, qué sé yo, y olvídate que eres un ser social, olvídate de que la mente tiene una raíz biológica, se estructura en lo social y se particulariza en cada individuo. Entonces yo digo, no, eso no lo compro, ¿verdad? Y no lo compro porque yo me pongo mi vacuna terpa todos los días. Y no lo compro porque tengo cuento con esta maravillosa feedback de montones de gente que contribuye con Neurocode y que vamos integrando alrededor del modelo estándar. Entonces, ese es un poco como lo que andamos buscando para que la gente viva, porque el malismo es destructivo. Entonces, si queremos realmente seguir viviendo como individuo y como especie, nos conviene más inclinar el vector del lado del buenismo más que del malismo, es decir, inclinar el vector de esta manera, ¿no? El vector del punto de indiferencia, que podríamos decir es como el punto de partida. Mientras yo no estoy enterado, no tengo inclinación. Lo que me entero que hay un malismo y hay un buenismo, pues entonces ya yo puedo empezar a elegir. Como decía tú. Entonces ese vector que tú comentas, ¿no? Que conviene que nosotros lo ampliemos, quiere decir que mientras más personas estén vacunadas con el TERPA diariamente, para contrarrestar al SIDA mental que todos lo tenemos en todo el mundo, quiere decir que podremos nosotros también mundialmente tener esa inclinación hacia el buenismo, porque también estaba yo pensando en que hay otros autores en el que dicen ellos que para grandes problemas, en el caso de lo que estamos pasando, por ejemplo, a nivel del calentamiento global, donde no solo depende de un solo país, sino literalmente del mundo entero y de muchas aristas, o sea, de muchos vectores o muchos puntos de vista, en el que podamos nosotros llevar bien, o sea, arreglar esto del calentamiento global. Bueno, ahí hay mucho que decir. Decían unos autores, ¿no? Que decían que a grandes problemas, grandes soluciones, y que ellos, en este modo pesimista también, decían que acciones, digamos, individuales
no podrían hacer una acción tan grande como lo que se necesita, ¿no? En este caso, como el calentamiento global. Entonces, en Eso. este caso, para inclinar la balanza, Maigualida y Luis, ¿ustedes creerían también que este trabajo individual de uno a uno podríamos nosotros inclinar hacia el buenismo esta balanza? Porque es, como comentaban, ¿no? Es decir, estamos hablando ahí de las industrias, de los políticos, de los países, de tanta cosa. Entonces, esa es mi duda, si podemos inclinar el La, vector, hacerlo más grande. exacto. Yo creo que aquí sería como una tarea, ¿no? O una creatividad, como decimos en Neurocode. Darnos cuenta en dónde estoy operando, si en el buenismo o en el malismo. Y una vez que yo me dé cuenta en qué lado estoy, empezar a hacer los cambios, ¿no? Y por individual, eso influye en todo el sistema y se empiezan a ver las transformaciones, ¿no? Pero primero darme cuenta dónde estoy operando mayormente, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y empezar a hacer esos cambios donde quiero estar y donde me beneficia más. Creo que primero darse cuenta y después operar para el lado que yo quiero. Exacto. Y entonces eso, crear la red, crear el complejo, ¿no? Bueno, con quién? Si yo me doy cuenta y me doy cuenta de este trabajo y me pongo la vacuna, hacia dónde me inclino, ¿no? Hacia dónde voy agarrando, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, uso la vacuna Terpa, es decir, trabaja en equipo, no trabaje solo. ¿Qué significa? Yo puedo formar un equipo que se llama familia. Yo puedo educar a mis hijos en el buenismo. Ya estoy dando una pista social. Yo puedo hablar con mis vecinos. Yo puedo hablar con mis amigos. Yo puedo en mi sitio de trabajo también promover este tipo de cosas, ¿no? ¿Mm? Después puedo estudiar. Por ejemplo, yo creo que uno de los buenistas importantes de la actualidad es José Antonio Marina, ¿no? Hacer un seguimiento de José Antonio Marina, buscarlo en las redes. ¿Quién es José Antonio Marina? ¿Qué tiene por allí? ¿Qué es eso del bucle prodigioso? ¿Qué es eso de la ultramodernidad? ¿No? Y entonces ahí voy a encontrar una serie de respuestas que me dicen, ok, por aquí es que yo puedo ir trabajando en equipo para lograr cosas. Por ejemplo, él está trabajando en todo lo que es el movimiento de educación, que es quizás la herramienta más poderosa para nosotros abrirle este mundo a los que vienen más adelante, ¿no? Después la reflexión, es decir, pensar sobre eso, pensar sobre lo que pensé y generar nuevas ideas. Eso es lo que llamamos reflexión, ¿no? Entonces, ok, entonces, por ejemplo, fíjense, cuando yo vi este libro Malismo, yo dije, esto hay que hablarlo, esto hay que conversarlo. Y esto hay que buscarle la contracara, no es únicamente hacer una denuncia, ¿verdad? De que estamos en un mundo que se inclina hacia el malismo. No, ¿cuál es el antónimo? Buenismo. Entonces, ok, vamos a estudiar el buenismo y vamos a promocionar el buenismo, ¿m? Como una salida al malismo. ¿M? Reflexión, prudencia y paciencia, porque este es un trabajo, ¿verdad? Se necesita mucha prudencia al operar, mucha paciencia para hacer los cambios. Humildad. Todos somos iguales, nos necesitamos unos a otros. Entonces, el reconocer eso, de que yo no tengo derecho de pasar por encima de nadie para lograr lo que yo quiero lograr, sino que en la medida en que yo lo logre en equipo, pues vamos a avanzar mucho más y mejor, tanto como grupo como especie. Y después la autocrítica, la vigilancia, el ojo, la lupa puesta allí, ¿verdad? La lupa puesta allí para estar pendientes de lo que viene, ¿no?
Y eso nos abre una puerta diferente, nos abre una puerta distinta, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. Sí, estamos 35 minutos. Ah, ok. Sí. Entonces, sí, creo que ya podemos ir. Espero que esto haya sido útil para todo el que esté, digamos, todo el que tenga acceso a este podcast. Y bueno, simplemente enterarnos de que estamos haciendo este trabajo. Luis Estamos y haciendo este Dianita, trabajo. yo quería proponerles en base a este tema, ¿qué les parece si el próximo tema sería tocáramos la herramienta Neurocode 4x4, que no estamos en dos caminos? Bueno, me parece una buena Sí. idea. ¿Qué opinas tú, Diana? Sí, también sí, una buena idea. Es muy útil Exacto. también. Ajá. Exacto. Entonces, que el podcast, la gente pueda llevarse herramientas para transitar por este camino de la vida, pues, que es un camino, o a veces yo le digo a la gente, es una novela que estamos escribiendo, que te sorprenda el próximo capítulo, si no es una mala novela. Sí, y yo me llevo de este podcast en que sí necesitamos, sí conviene que nosotros nos vacunemos y que también, también tengamos un comportamiento de virus, que lo hagamos viral, que no solo nosotros nos vacunemos, sino que necesariamente sí tiene que ser mundial para que haya este crecimiento, para que crezca este vector hacia el buenismo. Exacto. Para eso está Neurocode Express. Así es. Neurocodex. Sí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Maiwa. Bueno, un Y abrazo a entonces nos todos, despedimos. Sí, un abrazo y un seguimos. abrazo. Y Chao. seguimos. Chao. Creo que sí se finaliza.